Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hoy les vamos a dar o a presentar otro caso de destilación. En este caso vamos a mencionar el método de McKay-Thiele, que ya no falta mucho para que haga un tiempo de 100 años. Por eso le vamos a rendir este homenaje. Y este método se publicó hace mucho tiempo. El método se publicó en la revista Industrial and Engineering Chemistry en junio de 1925. Entonces ya para entonces tenía una buena aceptación. Básicamente todo el método empezó cuando se diseñó el método para calcular la temperatura de burbuja. En ese entonces era por tanteos o por interpolación y se suponía que era una interpolación lineal. Ahora ya sabemos que se puede hacer la curva de equilibrio y que se puede dar solución a este caso. Pero en este video les vamos a presentar una rutina en donde se calcula el número de platos con la curva de equilibrio y los datos con el método de la hoja de cálculo de Excel, ¿sí? Entonces por ahí estamos pensando en este método. Básicamente toda la preocupación de la destilación es el número de platos. Entonces vamos a iniciar esto para calcular el número de platos para un caso conocido. Simplemente estamos presentándoles la rutina para que ustedes también lo intenten en su casa. La ventaja principal de usar la rutina con Excel es que acuérdense que podemos darle valores a la temperatura con muchos detalles. Por ejemplo, en este caso los puntos decimales, ¿sí? Cada décima le damos un avance de la temperatura hasta la temperatura deseada, ¿sí? Entonces esta hoja de cálculo les permite hacer todo eso para que lleguen a datos un poco más exactos, ¿sí? Porque la curva de equilibrio no negamos que es buena, es exacta, pero necesitamos hacer la curva con mucha precaución y eso también es un poco tardado. Pero acá les estamos presentando esta rutina para que ustedes lo intenten con otros componentes. Aquí van ustedes, vamos a presentar para el heptano la constante A, la constante B y la constante C, y ahí hasta que se termina la temperatura deseada. Entre el rango de temperatura de ebullición del heptano y el rango la temperatura de ebullición del octano. Entonces, como ustedes ya han visto en otros casos, ¿sí? Calculamos primero el logaritmo de la presión de vapor y después la presión del componente puro, ¿sí? Entonces también para todas las temperaturas deseadas y ahí lo alumbramos con amarillo para que lo distingan. Después estamos presentando al octano. El octano también tiene algunas constantes de la ecuación de Antoine, entonces aquí se las presentamos: la constante A, la constante B, la constante C. Se calcula el logaritmo y se calcula la presión de vapor del componente puro, en este caso octano, ¿sí? Después del octano, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suponemos una presión, por ejemplo, de atmosférica, ¿sí? Y calculamos la composición en equilibrio del heptano en la fase líquida y calculamos la composición de equilibrio del heptano en la fase vapor. Por eso aquí tienen para 7, para el heptano en el líquido y en el vapor, ¿sí? También con una rutina.
Por ejemplo, ahí tienen ustedes, es N17, que sería la presión atmosférica menos la presión del octano, que es el más pesado, sobre la presión del heptano menos la presión del octano. Y eso ya les da la presión, la composición, que en este caso, como elegimos una temperatura más baja de la de ebullición, empieza en un valor mayor de 1, pero aquí, por ejemplo, podemos ver cómo ya en este dato estaríamos en la temperatura de ebullición del heptano y conocemos la composición en la fase líquida y casi es igual a la composición en la fase de vapor. Y así vemos que va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo en la fase líquida y aumenta un poquito en la fase de vapor. Por eso separan en un diagrama TXY se separan las curvas del líquido y del vapor. Y así le podemos seguir para alcanzar toda la temperatura. Por ejemplo, ahí sería la presión atmosférica menos la presión del octano sobre la presión de vapor del heptano menos la presión de vapor del octano, ¿sí? Y así le seguimos. Y en este caso, saben ustedes que es Q31, que en este caso es Q31, que aquí tenemos Q31, que es la presión atmosférica por la composición esta en la fase líquida sobre la N, sobre la, perdón, es la presión de total o parcial, perdón, la presión del componente puro por la composición, que en este caso que es esta, sobre la presión total, que es esta, ¿sí? Y nos da la composición en la fase de vapor. Entonces, ahí tenemos ya, para hacer el análisis de la temperatura, de los problemas del cálculo del número de platos, entonces vemos aquí que este caso, para calcular el número de platos, se requiere la ecuación de la sección de rectificación. Acuérdense que la sección o toda la torre tiene flujo de líquido y flujo de vapor. En este caso, este flujo de líquido y flujo de vapor está haciendo una suposición para que podamos ver cuánto puede afectar que se hagan suposiciones y con el número de, o con el método de McCabe-Thiele llegar a una comparación. Pero en general las ecuaciones para en este caso le estamos citando el problema 514 del libro de problemas de ingeniería química de Ocon y Tojon, tomo 1, ¿sí? Ahorita les vamos a mostrar la copia. Pero la idea es que una vez que ya tenemos los datos para la ecuación en la sección de rectificación, aquí tenemos esta. Y aquí tenemos la composición de la fase vapor por el equilibrio X más una constante. Y para el líquido de la sección de reagotamiento, acuérdense que abajo del plato de alimentación aumenta un poco el flujo. Aumenta el flujo porque entra líquido de alimentación y líquido que baja de la sección de rectificación. Entonces varía un poco la relación L sobre B, por lo tanto aquí tenemos un valor un poco mayor de 1. ¿Sí? Entonces con esta ecuación vamos a trabajar para la sección de rectificación, ¿sí? Que es la que nos interesa calcular el número de platos. Entonces el valor deseado de XY, por ejemplo, el producto tiene una composición de 98%. Entonces, ¿cuál es el equilibrio o el líquido que está en equilibrio con este punto 98? Aquí buscamos punto 98 y este es el que más se acerca. Y el equilibrio es con X.955. Ahí está, ¿sí? Y con este nuevo valor de X calculamos el valor de Y2. De Y2 que es igual a
con la ecuación, ¿sí? A este por este, que es este, y más este valor .245. Entonces, con eso tenemos la composición del vapor que sale del plato 2, ¿sí? Esa composición que sale del plato 2, entonces la buscamos aquí, .961. Y este es el valor que más se acerca. Y esa es la composición del líquido en equilibrio, .924. Aquí, por ejemplo, bueno, entonces, esta .93 es esta. Es esta, .93, 47 y X, .87, ¿sí? O .86. Es este, el que sigue, .935 y .865. Ahí está, .865, y calculamos la nueva Y4, ¿sí? Que corresponde a .894. .894, que está aquí, 894, y tiene una composición en el líquido de .793, ¿sí? Entonces, calculamos Y5, .789 con .628, que son estos dos datos, ¿sí? Calculamos Y5 y nos da .71. Para .71, ¿sí? 74, es el valor que más se acerca, nos da .535. .535, y calculamos la Y6 con la ecuación de rectificación y nos da .646. Para .647 es este, nos da un equilibrio de .456. Tomamos ese .456, pero estamos observando que ya rebasamos el 50% de alimentación. Entonces, con el 50% de alimentación, tenemos ya aquí el plato de alimentación. Ya rebasamos el plato de alimentación, que es .5. Entonces, calculamos Y7. Pero Y7 ya se tiene que calcular con la ecuación de agotamiento o la sección de agotamiento. Entonces, con la nueva ecuación, ahí tienen ustedes este valor por este valor menos esta constante, .13, ¿sí? Y nos da el valor de Y7. Y en este caso, Y7 es este .564, que lo buscamos de este lado, y tiene de equilibrio en el líquido .374. .374. Y con eso calculamos la Y8. La Y8, que también es con la ecuación esta de la sección de agotamiento, ¿sí? Y nos da .46. Seguimos bajando, buscamos .46 y nos da este valor, que es .283. .283, que calculamos el valor de Y9, ¿sí? Con la misma ecuación de agotamiento, y nos da este valor .346. Buscamos .346, ahí está, es el más cercano, y tiene el equilibrio .199. .199, y calculamos la Y10 con la ecuación de la sección de agotamiento, ¿sí? Entonces, parece que ese no, ¿sí? Nos sirve y nos da Y10, no, perdón. Ahí tenemos esta. Bueno, vamos a repetirlo porque ahí ya.
vamos a calcular Y10. Y10 entonces es igual a este por este menos este, y es igual a .239. .239 es el más que se acerca y nos da .128. .128. Calculamos Y11 de la misma manera con la ecuación de agotamiento y llegamos a este valor. El que está en equilibrio es este. Calculamos la nueva Y12 y ¿qué pasó? Aquí obtenemos 0.05. El equilibrio con esta ecuación de .08 está aquí y nos da .04. Este valor final. Ya aquí ya .04 rebasamos la composición del plato el último plato de la torre, que sería el de más abajo, ¿sí? Aquí dice que ya se rebasó el .05 de la composición de benceno en el residuo, ¿sí? Entonces, según esto, se requieren 12 platos, ¿sí? Entonces, según el análisis, el calderín actúa como un plato, ¿sí?, de destilación. Entonces se requieren 11 platos, ¿sí? 11 platos, porque son en total 12, más el calderín, ¿sí? El libro reporta 13 platos más el calderín. Entonces ahí queremos hacer notar que este es un cálculo muy aproximado de lo que obtenemos en este método, incluyendo el método de McEptil, pero ahora sin gráficas, simplemente con los datos de equilibrio. Entonces, para los datos de equilibrio, lo que tenemos que hacer es pues darle muchos detalles, ¿sí? Muchos detalles a la temperatura para que la presión de vapor sea más detallada, ¿sí? Y se pueda abordar bien el problema de los datos de XY, ¿sí? Y como tenemos aquí una buena cantidad de datos, y miren, por ejemplo, tenemos 303 renglones. Si le damos más decimales a la temperatura, vamos a llegar a muchos datos. Pero imagínense si yo lo quiero hacer a mano. A mano cada paso de estos, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Es por eso que algunas veces este proceso o este método de gráfico es algunas veces rápido y en otros tiempos corríamos o no le dábamos mucha importancia a estos métodos analíticos, ¿sí? Porque nos quitan mucho tiempo de hacer el trabajo. Con esta idea queremos que estén conscientes o que estén de acuerdo en que esto es para que apliquemos bien esta ecuación de Excel, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, este es el problema. Problema 5.14, una mezcla quimolar de heptano y octano, del libro de Oconitojo, problemas de ingeniería química. Vean ustedes, ahí está la página 313, ¿sí? Y ahí viene todo el enunciado y todo el análisis para que se llegue a la ecuación de la sección de rectificación y la sección de agotamiento, y se pueden hacer unas comparaciones para ver cómo es que salen los valores de Y y de X, ¿sí? En el método que ya les estamos mencionando. Entonces, por ahí queremos que aprovechen esta idea para que lo puedan hacer en su casita y con sus propios recursos. Si tienen el libro, revísenlo para que vean las ecuaciones de
de diseño, ¿sí? Ahí está el análisis, ahí está el enunciado, y con eso podrían comparar este método de cálculo con el método de McCabe-Thiele, pero ahora corregido para las líneas de equilibrio líquido-vapor por el método de las presiones de vapor y con esta rutina de cálculo. Así es de que con esta idea queremos agradecerles su atención, ¿sí? Y queremos que tomen en cuenta que esto lo pueden hacer en su casa con algunos avances, ¿sí? Algunos de ustedes ya podrán tener más práctica y lo podrán hacer, o podrán hacer con otros ejemplos, y una vez que ya tengan otros ejemplos, lo podrán hacer con otros, digamos, con otros componentes, hacer la destilación binaria, que es uno de los avances que ha tenido este método para destilaciones binarias, y que con más esfuerzo se puede hacer para mezclas ternarias, ¿sí? Y con esto entonces nos estamos despidiendo, que estén bien, que tengan mucho éxito. Si les gusta, denle like; si no les gusta, pues tómenlo en cuenta. Si quieren, suscríbanse a mi canal. Entonces nos estaremos viendo para algunas opiniones. Gracias, por mi parte es todo. Hasta luego. No dejen de revisar bien los otros problemas de la temperatura de burbuja. La temperatura de burbuja es básica para estos casos. Gracias, adiós.